Entonces, en la presentación nos va a acompañar Sebastián. Sebastián Sierra es ingeniero electrónico. Él actualmente terminó sus estudios de maestría en ingeniería electrónica y computadores aquí en la Universidad de los Andes. Sus áreas de investigación se centran en Machine Learning, visión por computador y en el diseño de sistemas electrónicos digitales. Sobra aprovechar el espacio para darle las gracias. Sebastián nos acompañó como asistente del curso de digitales muchos años y pues aprovecho el espacio para despedirlo porque ya se nos va a hacer su doctorado. Sebastián tiene experiencia en la implementación de modelos de inteligencia artificial sobre plataformas embebidas y como les estaba contando, pues a partir de septiembre nos abandona, se va a Toulouse, en Francia, a realizar sus estudios de doctorado en el Laboratorio de Arquitectura y Análisis de Sistemas del Centro Nacional para la Investigación Científica de la Universidad de Toulouse en el área de citometría de flujo, donde va a trabajar en la creación de algoritmos de Machine Learning para detectar automáticamente patrones y características en células de personas con el fin de predecir distintos tipos de cáncer y trombosis. Entonces, Sebas, muchísimas gracias y pues estamos ahí atentos a la presentación. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, pues lo pueden ir haciendo por el chat y al final pues podemos revisar las preguntas pues para dar respuesta. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Sebas, y tiene la palabra. Listo, listo. No, Freddy, muchas gracias pues, por toda esa súper introducción. Gracias también a todos los aquí presentes. Eh, Listo, en ese orden de ideas, básicamente, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, pues, como dice el título de nuestra presentación, la idea es centrarnos un poco en todas esas consideraciones y herramientas que últimamente se están conociendo, que cada vez estamos utilizando más para poder desplegar modelos de Machine Learning directamente sobre sistemas embebidos. La idea es hablar un poco de eso, de qué se está utilizando, cuáles son parte de los retos que ahorita afrontamos, digamos, para poder hacer este despliegue sobre sistemas embebidos. Eh, y bueno, básicamente es compartirles un poco de esta investigación que hemos estado realizando junto con pues, el grupo CEMUA de acá de la universidad. Eh, Muy bien, entonces, ¿cuál más o menos es el flujo, digamos, de la presentación que vamos a realizar? Básicamente, comenzaré por hablar un poco acerca del contexto, digamos, como de definir las ideas claras de que, pues, a qué nos referimos cuando hablamos de sistemas embebidos, cuando hablamos de Tiny Machine Learning, que es Machine Learning para sistemas embebidos, qué métodos de optimización existen para trabajar con, pues, con este tipo de técnicas, algunos frameworks como más usados y en los cuales se está trabajando ahorita bastante, que son algo así como el estado del arte para este tipo de tecnologías. Esto, digamos, que vamos a hablar hoy es un área que está ahorita cogiendo mucha fuerza y por lo mismo que es un área relativamente nueva, pues es un área en el cual, digamos, todavía hay mucho campo por investigar, por trabajar y por seguir desarrollando. Seguido a eso, les vamos a compartir de una iniciativa en la que estuvimos trabajando ahí pues a lo largo de un año más o menos, relacionado también en esta área, y pues comentarles, digamos, qué oportunidades de investigación vemos nosotros que hay todavía en esta área emergente. Eh, entonces, bueno, no siendo más, ya pues comencemos. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Cuando nosotros digamos que antes de empezar a hablar de Tiny Machine Learning, es importante hablar un poco de qué son los sistemas embebidos y cómo se están utilizando en la actualidad. Parte de esto, digamos que es en lo que entra todo lo que nosotros conocemos como IoT o Internet de las Cosas. ¿Cómo funcionan este tipo de tecnologías? Básicamente es que nosotros tenemos un montón de nodos distribuidos, digamos, nodos pensémoslo como computadores pequeños, tarjetas de programación pequeñas, microcontroladores, que se encargan de adquirir datos. Estos adquieren datos y después de adquirir los datos los van a enviar a la nube o a un procesador o algo que tiene recursos mucho más poderosos, en donde se va a empezar a realizar ya todo el procesamiento, se ejecutan los modelos de Machine Learning y después de eso es que una vez que nosotros ya desplegamos todas esas cosas, ya, no sé, entrenamos el modelo neuronal y lo que queríamos, pues lo vamos a volver a dar el resultado, se lo devolvemos a todos esos nodos que nosotros tenemos que son chiquiticos. Que es súper importante en este tipo de tecnologías. Y es decir, generalmente los nodos que nosotros utilizamos se utilizan como una especie de dispositivo para adquirir datos y de pronto como actuador cuando nosotros ya tenemos el resultado. Pero esa parte de machine learning, o por decirlo así, como de inteligencia artificial, no se realiza directamente en los nodos. Sencillamente, ¿por qué? Pues porque son dispositivos que tienen recursos muy limitados. ¿Listo? Es, digamos, como la parte.
¿Qué suele pasar en este tipo de alternativas? Pues que generalmente nosotros tenemos múltiples nodos, pero también necesitamos tener una forma con la cual vamos a mandar esa información a la nube. Entonces, estamos hablando de que la solución no se ejecuta directamente en un lugar. Digamos, yo estoy en mi casa, quiero un nodo que me permita, no sé, reconocer una palabra que yo estoy diciendo. Él va a capturar datos, los va a enviar a la nube y después de eso me va a dar a mí como el resultado. Es, digamos, como el funcionamiento global de estas estrategias de IoT. ¿Qué sucede? Pues que estas estrategias, si bien han tenido un boom relativamente grande, hay muchas cosas que se utilizan con esto, pues también tienen ciertas desventajas y limitantes. Entonces, algunas de estas es, por ejemplo, la latencia. Nosotros estamos hablando que los dispositivos, los nodos que utilizamos, se encargan de capturar los datos. Pero para realizar el procesamiento, como ellos tienen que mandarlo a un lugar externo, pues vamos a depender de factores externos, como puede ser, por ejemplo, nuestra conexión a Internet. Entonces, pues vamos a tener una solución en donde si estamos en un lugar remoto o en un lugar donde la conexión a Internet no es relativamente buena, pues nuestra solución tampoco va a poder funcionar muy bien. Adicional a eso, otra desventaja que también tenemos es, por ejemplo, el consumo energético. También suele pasar que generalmente los protocolos de comunicación en este tipo de soluciones son las cosas que más consumen energía. O sea, poder enviar la información requiere mucha más energía si, por ejemplo, nosotros estuviéramos en capacidad de procesar esa información de forma local. Tenemos también adicionalmente, por ejemplo, pues, no sé, una desventaja puede ser la privacidad. Si nosotros estamos trabajando con información sensible y estamos mandando esa información a la nube, a un servidor externo para ser procesada, pues seguramente estamos sacando la información como de nuestra zona. Obviamente, pues hay muchos protocolos de seguridad, formas de encriptar la información, pero a fin de cuentas es información que está saliendo, entonces hasta cierto punto, pues siempre, digamos que va a haber un poco no sé, como de dilemas y cosas que tenemos que considerar, pues cuando hablamos un poco con la privacidad. Y por último, alguna otra desventaja que también a veces impacta en este ámbito es el almacenamiento. ¿A qué me refiero con almacenamiento? Es muchas veces, digamos, no sé, nosotros podemos tener un sistema de cámaras y en cada momento las cámaras están mandando la información que están capturando a la nube para ser procesada y buscar algo particular. Puede ser que nosotros no necesitemos mandar toda esa información constantemente porque pues va a ser algo computacionalmente pues denso, fuerte, y a la hora de la verdad lo que nosotros queremos reconocer pues tal vez hubiera sido más fácil solo como hacer un preprocesamiento, identificar como la zona puntual de información que queremos mandar y ahí sí mandarla a la nube para lo que nosotros queremos hacer. Es más o menos o sea, como algunas desventajas que se han ido ahí observando en esta área de IoT. Debido a esto, y pues con el hype de Machine Learning, es que está emergiendo esta nueva área que se conoce como Tiny Machine Learning. Entonces, básicamente, ¿en qué sucede? Cuando nosotros hablamos de Tiny Machine Learning, estamos hablando de, ok, nosotros queremos aprovechar todo el fuerte de lo que es los algoritmos de Machine Learning, pero lo queremos utilizar en dispositivos más pequeños, como por ejemplo microcontroladores. Eh, entonces, ¿qué va a suceder con este tipo de soluciones? Es, primero, cuando nosotros hablamos de microcontroladores, ya lo vamos a ver ahorita más adelante en detalle, pues vamos a tener menos cantidad de recursos. Entonces, ejecutar un modelo neuronal muy grande y muy robusto, pues va a ser relativamente una tarea imposible. O sea, tenemos que centrarnos mucho en la optimización para poder llegar a esos modelos. Eh, ¿Qué nos motiva a explorar esta área de Tiny Machine Learning? Es que vamos a poder procesar la información en el mismo lugar donde se captura. Listo, es como esto es conocido como Edge Computing. Entonces, básicamente es, ok, si la información se genera, no sé, como en un bosque súper recóndito por allá, en ese mismo lugar vamos a poder procesar la información y no vamos a tener que depender de factores externos como lo estábamos viendo antes, como por ejemplo era la latencia. Si son información, digamos, muy importante y no queremos mandarla a ningún lado, pues que estemos en la capacidad de procesarlo directamente donde la información se captura. También, pues, bueno, al trabajar con sistemas electrónicos embebidos, con microcontroladores, pues hay ciertos recursos generalmente para realizar el procesamiento en tiempo real, que también son beneficiosos, que podemos explotar. Y a fin de cuentas, pues toda esta área lo que nos permite es poder o querer implementar soluciones de Tiny Machine Learning, o sea, soluciones que tengan Machine Learning, en lugares donde antes no eran considerados, sencillamente por la ubicación, por los recursos, entre otras cosas.
que es muy importante mencionar en este tipo de áreas y es generalmente debido a que los recursos pues disponibles, los recursos computacionales en un microcontrolador no son tan fuertes como un servidor o un computador mucho más poderoso, lo que se suele hacer es que el entrenamiento se sigue haciendo en computadores, en servidores, en la nube, ¿sí? Pero después, cuando nosotros ya tenemos un modelo neuronal completamente entrenado para realizar el proceso de inferencia, ahí en ese momento es en el cual realizamos el despliegue en nuestros microcontroladores, ¿sí? O sea, es como esa etapa de post-entrenamiento, después de que ya entrenamos y solo vamos a utilizar el modelo, podemos verlo como una especie de función en donde vamos a tener entradas y queremos ver cómo lo está clasificando o cuál es la salida del modelo. Ahí es donde ataca o pues, digamos que toma papel y entra a jugar el Tiny Machine Learning. ¿Listo? Eh, muy bien. Entonces, para aterrizar un poco más las ideas, más estas ideas, pues veamos esa diferencia que existe entre cuando hablamos de microprocesadores y microcontroladores. ¿Qué tenemos en este caso? Entonces, de forma muy general y un poco como burda, básicamente es un microcontrolador, vamos a tener muchos menos recursos. O sea, todo va a ser mucho más limitado. Recursos limitados en términos de frecuencia, memoria RAM, almacenamiento, potencia. O sea, estamos hablando casi de órdenes de magnitud menores, ¿sí? Eh, tenemos que, pues generalmente, no sé, un microprocesador, pues es general, es como el corazón de un computador, por decirlo así, mientras que un microcontrolador es el corazón de un sistema embebido. En un microprocesador, nosotros, ay, qué pena, cambié la diapositiva. Ya, en un microprocesador, generalmente nosotros vamos a tener que los periféricos y dispositivos como, no sé, la memoria RAM que él suele tener son externos al mismo, mientras que en un microcontrolador todo está incorporado, o sea, viene como mucho más embebido, tenemos menos flexibilidad, por eso mismo, o sea, son como unos recursos que tenemos fijos y ya, y muchas veces, digamos, las tareas, un microprocesador nos permite realizar muchas tareas a la vez, mientras que un microcontrolador es mucho más eficiente cuando nosotros realizamos una tarea puntual. ¿Sí? O sea, como para tareas específicas, pues vamos a tener algo, digamos, como enfocado directamente en eso, entonces seguramente pues podemos ahí como superar un poco a veces el desempeño que puede tener el microcontrolador, el microprocesador con el microcontrolador, cuando trabajamos en tareas específicas y puntuales. Eh, em, entonces, pues siguiendo esto, básicamente, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Es decir, bueno, sabemos que, pues si cuando utilizamos los nodos directamente para capturar y enviar información, tenemos ciertas desventajas, pues tratemos de suplir esas desventajas trabajando y procesando toda la información directamente en el lugar donde la estamos generando. Entonces, es como más o menos estos son como las topologías a las cuales estamos migrando. Es decir, ya no vamos a necesitar la nube, no vamos a necesitar servidores tan poderosos eh, como en todo momento, sino que sencillamente es en esos servidores vamos a realizar el entrenamiento. Y después de eso, lo que vamos a hacer es, con el modelo ya entrenado, ya listo, pues vamos a proceder a hacer inferencia. Entonces, sencillamente, ese modelo, digamos, como ya más optimizado, enfocado solo en darnos un resultado, lo vamos a desplegar en cada nodo. De tal forma que no necesitemos mandar la información afuera, no necesitemos conexiones, es básicamente, digamos, como el plus y a lo que queremos hacer. Pues digamos, qué nos va a permitir esto? Pues vamos a tener menos latencia. Básicamente la latencia va a estar definida por los recursos que tengamos disponible en cada nodo. No vamos a consumir ancho de banda. Seguramente estas soluciones van a tener un menor costo, debido a que pues tener servidores o soluciones en la nube obviamente es mucho más costoso que un sistema embebido relativamente pequeño. Va a haber mayor seguridad en la información. Generalmente estos sistemas son operados por baterías. Inclusive estamos hablando de que si, no sé, es un sistema que consume muy poca energía, pues con alguna batería puede ser una solución que va a estar durando, va a estar funcionando continuamente a lo largo de un mes, un año, entre otras cosas. Bien, entonces, bueno, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Abro aquí el chat. No, Listo. Sebas, continuamos. Venga. Eh, muy bien. Entonces,
Para ir cada vez entrando un poco más en detalle, entonces ya tenemos como el contexto, el panorama inicial, el panorama general de a qué nos estamos refiriendo cuando queremos hablar de Tiny Machine Learning, que es básicamente la unión de los sistemas embebidos con el machine con la inteligencia artificial y las redes neuronales. Mm, Básicamente y de forma como super express, si de pronto alguien no tiene como muchas bases pues cuando hablamos de redes neuronales, una red neuronal es más o menos algo como lo que estamos viendo acá, un tipo de red neuronal, una red densa completamente conectada. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Pues básicamente una red neuronal es un método de inteligencia artificial que busca, es una forma de programar en la cual buscamos que pues, los datos se procesen de una forma similar a como nosotros los humanos solemos, pues, no sé, cómo procesar y pensar, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros tenemos múltiples neuronas, entonces cada neurona, sencillamente, lo que se encarga de hacer es ponderar todas las entradas que tiene, aplicarles una función no lineal, y después de eso nos va a dar una salida que se va a ir, pues va a ser la entrada de las siguientes neuronas. Esas son como muchas funciones no lineales conectadas entre sí. ¿Qué es lo que sucede? Pues que con este tipo de algoritmos y mediante la forma en la cual se suele realizar el entrenamiento de los mismos, pues estos pueden extraer y obtener muchas características que nosotros no le estamos planteando específicamente. Nosotros no necesitamos decirle como vea, esto es un rostro, sino que sencillamente le mostramos distintos rostros y él se va a encargar de identificar cuáles son las cosas que él tiene que ver para poder decir cuando le mostramos una imagen si eso es un rostro o no es un rostro. ¿Listo? Es como el plus que nosotros tenemos. ¿Cuál es la ventaja y la fuerza de este tipo de algoritmos? Pues es la fuerza y la capacidad que ellos tienen para poder generalizar. Entonces estamos hablando que eh, nosotros le podemos mostrar ciertos tipos de rostros, pero pues si la red neuronal llega a ver un rostro diferente, pues va a estar en la capacidad de decir, ok, sí, yo sé, eso es un rostro porque cumple los parámetros que nosotros vimos. Entonces no nos toca programar como todo tan textualmente, sino que dejamos que el algoritmo aprenda por su propia cuenta. ¿Listo? Ese es como el plus. ¿Qué sucede? Pues digamos que con lo mismo de hype de que se ha dado con las redes neuronales, pues sucede que nosotros antes no teníamos suficientes datos. Cada vez ahorita tenemos muchos más datos. Entonces, por eso es que pues tenemos mucho más con qué entrenar las redes neuronales y a la vez tenemos dispositivos mucho más potentes, computadores y servidores con recursos computacionales súper grandes. Entonces, pues básicamente podemos meter gran cantidad de información a un modelo exageradamente grande y el modelo va a aprender y va, digamos, a realizar el entrenamiento y las cosas que nosotros queríamos. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de Tiny Machine Learning, pues por lo mismo que vimos ahorita previamente, de que vamos a tener recursos muchísimo más limitados, pues no podemos hablar de modelos tan grandes. ¿Por qué? Porque si hablamos de modelos tan grandes va a ser imposible como literalmente meterlos en esos, embeberlos en esos dispositivos. ¿Qué pasa? Pues decimos, ok, si esos modelos tan grandes no los podemos meter, ¿cómo podemos partir de un modelo grande y optimizarlo? Y llegar a un modelo más pequeño que sí sea capaz de ser ejecutado en dispositivos embebidos. ¿Listo? Ese es como el plus a lo que queremos llegar. Para eso, hay dos algoritmos que son comúnmente muy utilizados, que últimamente en la literatura se escuchan bastante, y lo que es la poda o el pruning y la cuantificación. Entonces, veámoslos un poco más en detalle. Entonces, ¿qué entendemos por poda? Eh, Básicamente, nosotros sabemos que, bueno, algoritmos de deep learning, aprendizaje profundo, entonces a veces llegan a sufrir de ciertos problemas como la complejidad computacional y la cantidad de parámetros que esto tiene. Entonces, ¿qué sucede? Debido a que a veces son algoritmos tan grandes, ¿sí? La limitación que nosotros vemos, o sea, o que se encuentra a veces en el mercado para poder desplegar esos modelos, es el costo asociado. Y muchas veces se limita inclusive por hardware, o sea, son algoritmos que sí funcionan muy bien, pero no sé, para tener un computador que sea capaz de ejecutarlos, no se puede, necesitamos servidores, necesitamos muchos recursos que a la hora de la verdad son costosos y limitan como que podamos usar esos algoritmos en aplicaciones reales o en el día a día, ¿sí? Y adicional a eso, como son algoritmos tan grandes, algo que se ha visto también es que, ok, cuando nosotros vamos a realizar el entrenamiento de una red neuronal, construimos una topología, una arquitectura y empezamos a entrenar. Y todas las partes de la red neuronal están jugando un papel.
Pero una vez que el algoritmo ya se encuentra entrenado, no todas las partes de la red son completamente relevantes. Hay muchas partes de la red que generan redundancia y otras partes de la red que aportan muy poco a la solución. Entonces, la poda se centra en decir, ok, ¿cómo podemos eliminar eso? ¿Cómo podemos identificar cuáles son las partes de la red, neuronas, capas, conexiones, que no me están aportando mucho y sí me están consumiendo muchos recursos computacionales? Entonces, este método busca decir, bueno, ¿cómo podemos comprimir los modelos eliminando esa información necesaria? Pero para llegar a hacer eso, pues necesitamos primero identificar, ok, qué partes se pueden podar, cómo lo vamos a hacer, y por ejemplo, si estamos viendo una red neuronal, como la que estábamos viendo previamente, es, ¿qué vamos a eliminar? Podemos eliminar neuronas, podemos eliminar capas, podemos eliminar sencillamente conexiones. Entonces, qué es lo que, o sea, cómo identificamos qué es lo que tenemos que eliminar y obviamente cómo lo vamos a programar? ¿Sí? Porque muchas veces, pues digamos que, no sé, viéndolo gráficamente es relativamente sencillo, pero los frameworks que nosotros solemos trabajar están muchas veces centrados a trabajar con topologías como muy simétricas y a veces eliminar ciertas neuronas, pues va a hacer que los cálculos no sean necesariamente más optimizados, sino que a veces se vuelve una tarea más difícil para el algoritmo. En esta imagen, pues básicamente podemos ver a qué nos referimos con PODAIS. Asumamos que nosotros tenemos una red completamente conectada y en este caso, pues se eliminaron dos neuronas. Entonces, vamos a tener una red relativamente más pequeña, y más pequeñas porque vamos a necesitar almacenar menos parámetros. O sea, en un sistema embebido, cada parte de la memoria cuenta. Podemos asumir que es básicamente algo así como el sistema va a necesitar capturar los datos del ambiente, entonces necesita leer sensores, necesita entrenar, bueno, hacer inferencia en la red neuronal, y aparte de eso, el mismo sistema embebido necesita, no sé, controlar un actuador o hacer algo con la información que sacó de la red. Entonces son muchas tareas las que él va a tener que estar haciendo para recursos muy pequeños. Entonces todo tiene que ser como exactamente y milimétricamente optimizado. Cuando estamos hablando de este tipo de algoritmos, y digamos que algo que también es muy relevante es, bueno, ok, nosotros eliminamos neuronas, pero ¿con qué métricas vamos a evaluar si el algoritmo funciona, si el algoritmo no funciona, si efectivamente tenemos pues una mayor cantidad, o sea, optimizamos computacionalmente nuestra red o no? Para eso, algunas métricas, y digamos, entre las que pues utilizadas son como los floats, que es la cantidad de operaciones de punto flotante que se realizan en una red neuronal. También tenemos el tiempo de inferencia que tarda la red, que pues también es un muy buen indicador, y pues la cantidad de parámetros que nosotros tenemos. En este caso, podemos ver que si nosotros nos basamos por la cantidad de parámetros, pues seguramente eliminando estas dos redes neuronales, estas dos neuronas de acá, pues vamos a tener menos parámetros. Si lo vemos en una arquitectura mucho más grande y eliminando muchas cosas, pues vamos a tener muchísimos menos parámetros y seguramente puede que el rendimiento mejore un poco. Entonces, cuando nosotros queremos hacer la poda, generalmente el flujo de trabajo que solemos utilizar es este. Entonces, nosotros tenemos una red neuronal, tenemos que evaluar, por ejemplo, digamos que vamos a eliminar neuronas, entonces evaluar la importancia de la neurona, removemos la sección. ¿Y qué sucede? Después de que nosotros removemos neuronas, nuestra red neuronal, por decirlo de una forma, va a quedar algo así como descompensada. Entonces, como la red está descompensada, pues nosotros necesitamos volver a realizar una especie de fine tuning, ajustar un poco los cambios que se realizaron y después de eso mirar si es necesario seguir podando otras neuronas debido a que todavía no tenemos como el rendimiento que queremos. ¿Listo? Mm, para evaluar generalmente la importancia de una neurona, pues hay distintos criterios. Entonces, por un lado, tenemos el criterio de la magnitud de peso. ¿A qué se refiere este? Básicamente es todas las neuronas, cuando nosotros vemos una red neuronal, pues va a tener un valor a la salida, ¿cierto? Un peso asociado en estas conexiones. Entonces, pues cuando nosotros estamos realizando el entrenamiento y estamos realizando muchos entrenamientos a la vez y muchas inferencias, podemos ver cuáles son las neuronas que aportan muy poco a la información. ¿Y cómo lo sabemos? Pues sencillamente porque la magnitud es muy pequeña, es un número muy cercano a cero. Mientras que hay neuronas que pueden tener números muy grandes, pues yo sé que ellas son las que realmente están influyendo en toda la inferencia de mi red y las pequeñas no mucho. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues sencillamente eliminar estas neuronas,
y volver a hacer un fine tuning para ver si efectivamente el desempeño es más o menos similar a lo que nosotros teníamos antes. ¿Listo? Tenemos otro criterio, como puede ser, por ejemplo, la poda de magnitud de gradiente. Entonces, esta es una poda que se realiza generalmente en el entrenamiento. Cuando nosotros estamos haciendo un entrenamiento de redes neuronales, pues sabemos que se suele hacer forward propagation y backward propagation. Entonces, básicamente vamos pasando los datos de un lado al otro y podemos ir viendo qué tanto van cambiando los gradientes de cada neurona. Entonces sabemos que si nosotros les estamos metiendo muchos datos y datos diferentes a nuestra red neuronal y el gradiente asociado a alguna de estas no está cambiando mucho, pues quiere decir que esa neurona tampoco nos está aportando mucho generalmente, pues no sé, como para la toma de decisiones. Entonces también pues, es una forma de realizar poda directamente desde el entrenamiento. Y hay otra, que es la poda global o la poda local, que se suele utilizar mucho también como una técnica de regularización. Entonces, esta básicamente es un criterio relativamente sencillo, y es decir, ok, yo tengo distintas neuronas por capas, yo quiero que cada neurona va a tener una probabilidad de eliminarse. Entonces, en esta capa, no sé, en la primera capa, va a haber una probabilidad del 50% de que cada neurona se elimine. Entonces estamos hablando de que si yo tenía una capa de 10 neuronas, pues probablemente después del entrenamiento voy a tener solo una capa de 5 neuronas. Y pues, o sea, una poda completamente aleatoria, o sea, sencillamente por probabilidad. Y después de eso, cuando hacemos el fine tuning, podemos ver cómo se adapta nuestra red neuronal a eso. ¿Qué nos ayuda esto también? Pues sencillamente vamos a tener redes que no van a ser a veces tan simétricas. Eso también nos ayuda, pues cierto tipo de redes se desempeñan mejor cuando no son simétricas. Mm, y adicional a eso, pues una vez más vamos a tener menor cantidad de recursos y menor cantidad de consumo. Entonces es, digamos, como una técnica bastante utilizada, bastante poderosa. Y esto literal todavía se sigue investigando bastante porque no es tan fácil. O sea, no es como que haya digamos, una métrica puntual de vea, utilice una poda global y eso siempre le va a funcionar. No, hay muchas veces que se realizan este tipo de podas, inclusive el desempeño puede irse completamente al piso. O por lo mismo de cómo se programó y se optimizó la red neuronal, puede que a veces haciendo redes no simétricas, pues el tiempo de inferencia se aumente como drásticamente. Mm, bien, entonces, esa era una, digamos, de las métricas, pues de las formas que les queríamos comentar acerca que existen y en las que hemos trabajado para optimizar redes neuronales. Y la otra que también es comúnmente utilizada y bastante interesante es la cuantificación. ¿A qué nos referimos con cuantificación? Y básicamente es, en poda nosotros estamos eliminando redes neuronales y demás. En la cuantificación vamos a decir, ok, dejemos la topología tal cual como está de la red neuronal, no la modifiquemos, pero modificamos la forma en la cual los números que nosotros estamos utilizando son codificados. Entonces, recordemos que pues, cuando nosotros estamos trabajando con sistemas de embebidos, todos los números deben tener una notación. Entonces, pues, y de por sí en cualquier computador, cualquier procesamiento digital que se realice. Entonces, nosotros podemos trabajar con números enteros, con números reales, pero pues cuando hablamos de números enteros, podemos tener números enteros de 8 bits, números enteros de 8 bits sin signo, de 16 bits, 16 bits sin signo, o inclusive pues números ya reales, como son los números de punto flotante, que se suelen expresar en notación científica. Entonces podemos tener floats de 16 bits, floats de 32 bits, floats de 64 bits, que básicamente lo que hacen es, pues vamos a necesitar mayor cantidad de bits para expresar nuestros números. Y pues el rango de números que podemos expresar, pues va a cambiar drásticamente. O sea, solo en este ejemplo, pues si trabajamos con números enteros de 8 bits, pues vamos a poder expresar números del menos 128 al 127. Pero pues cuando trabajamos con floats de 32 bits, pues ya los números van a ser absurdamente mucho más grandes. ¿Qué busca la cuantificación? La cuantificación busca y se centra en decir, hey, yo sé que almacenar estos números, que generalmente es en los cuales se suelen realizar las operaciones, como los floats de 32 bits, ¿qué pasa si yo ya no realizo la operación en números de 32 bits, sino en este caso realizo la operación en números de 8 bits? Generalmente, esta métrica de cuantificación se suele aplicar mucho más es a la inferencia. O sea, el entrenamiento de la red neuronal
se realiza completamente en números de 32 bits, en floats de 32 bits, pero cuando nosotros ya lo queremos desplegar, ya tenemos el modelo completamente entrenado, ahí es que nosotros decimos, hey, ¿qué sucede si cambiamos la notación? Si ya no trabajamos con números tan grandes, sino con números más pequeños, de tal forma, pues que necesitemos menos bits para almacenarlos. Entonces, acá les queríamos compartir, pues básicamente un ejemplo de cómo se ve esto de la cuantificación y más o menos cómo es el proceso. Entonces, el proceso es algo que se ve relativamente simple, a pesar de que en la práctica hay gran cantidad, digamos, de dificultades que se pueden presentar. Entonces, por un lado asumamos que nosotros queremos realizar una operación matricial, una operación súper común cuando trabajamos con redes neuronales. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos números reales en una notación pues ya de punto flotante como bastante extensa y queremos realizar una conversión a números enteros de 8 bits. Cuando nosotros queremos hacer eso, entonces generalmente lo que nosotros hacemos son estos tres pasos que tenemos acá. Entonces, por un lado es, bueno, supongamos que tenemos una capa, entonces estas son, digamos, los valores de nuestra capa y los valores están en el rango de menos A. Entonces, en este caso podemos decir como por encima que el rango de valores que tenemos ahí está entre -1 y 1. De esa forma, entonces nosotros vamos a escalarlo y como vamos a pasar a un entero de 8 bits, el máximo número que podemos escribir es 128, entonces lo vamos a escalar a 128 y luego vamos a redondear. Entonces, ¿qué sucede? Pues tenemos nuestra multiplicación de matrices. En este caso podemos ver cómo sería cuando operamos pues sin cuantificar. Cuando vamos a cuantificar, pues vamos a pasar todos los valores que nosotros tenemos acá, los vamos a escribir con números de 8 bits. Entonces, sencillamente se realiza un escalamiento. Aquí está el ejemplo con el número de -0.19. Multiplicamos por 128 y lo dividimos por el rango en el que está la capa. Entonces, en este caso lo divido por 1. Eso nos va a dar -24 y en este caso hay distintas formas de redondear. Lo voy a redondear hacia abajo. Entonces, esta matriz que tenemos acá, esta multiplicación, se va a convertir en esta multiplicación que tenemos acá. Vamos a tener una multiplicación de dos números de 8 bits que pues nos van a dar un número de 16 bits. ¿Listo? Entonces acá tenemos los valores y en este caso pues nosotros podemos llegar a trabajar con nuestra red neuronal en estos órdenes de magnitud. Estaríamos sencillamente dejando de almacenar muchos bits y solo pasando a almacenar 8 bits. ¿Qué pasa? Pues que con este tipo de métricas igual nosotros vamos a perder algo de precisión. Entonces, un ejemplo de esto se puede ver acá, en donde vean que si yo quiero, como, no sé, de cuantificar, devolverme en el paso, pues sí, devolverme otra vez a los números originales, pues yo sé que bastaría con dividir por 16.384, que es el número máximo que puedo escribir con 16 bits, por lo que este número me queda 16 bits. Y al final, el valor que esto me daría, pues sería -0.3 y 0.56, frente al -0.35 y 0.57 que yo tenía originalmente. ¿Listo? Ese es básicamente digamos, como el trade-off que presenta la cuantificación y es, ok, vamos a expresar los números con una cuantificación más pequeña, es decir, vamos a ahorrarnos memoria en ese lado, pero obviamente vamos a perder cierto tipo de precisión. ¿Qué sucede? Pues tenemos que empezar a ver hasta qué cierto punto podemos tolerar eso, hasta qué cierto punto podemos bajar la precisión, pues con el fin de ahorrarnos recursos computacionales para poder pues desplegar el modelo o inclusive no ahorrarnos recursos, sino sencillamente poder desplegar este tipo de recursos en lugares donde antes no era considerado. Si tenemos, no sé, un microcontrolador que funciona solo con enteros, ¿sí? 8, 16 o 32 bits, pues básicamente trabajar con puntos flotantes no sería posible, mientras que desplegarlo de esta forma nos permitiría crear un modelo neuronal que es capaz de ser desplegado en ese dispositivo. Bien. Entonces, este es un ejemplo más o menos de cómo se puede ver una cuantificación y uno de los grandes problemas que suele tener. Y es que básicamente, digamos, esta fórmula que yo apliqué acá, o sea, esta escala, digamos, como medio cruda, funciona relativamente bien cuando nosotros tenemos que los datos se encuentran bastante distribuidos en el espacio. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros veamos la matriz, yo les dije que nuestra matriz estaba distribuida en un rango de -1 a 1. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en este caso, vean que si la matriz está entre -1 y 1,
pues yo la puedo mapear a números enteros y todos los números me van a quedar súper bien distribuidos. Pero si por el contrario, los números se encuentran no distribuidos uniformemente entre -1 y 1, cuando yo los vaya a mapear, pues voy a perder precisión. Si todos los números están muy cercanos a -1 y hay, no sé, un único número por allá en 1, entonces todos estos números de acá casi que van a ser el mismo número cuando yo lo redondee. Entonces puede que ya termines dañando el procesamiento que la red neuronal está haciendo. Mm, para solucionar eso, entonces básicamente hay algo que existe que se llama mapeo saturado. Entonces el mapeo insaturado es hacer una conversión como completamente simple, similar a la que yo les estaba comentando, como definir un rango y mapeo todos los números a ese rango. Y el mapeo saturado lo que busca es que nosotros definamos un umbral. Entonces, que definamos un umbral y en ese umbral veamos, o sea, que definamos un umbral en el cual todos los valores de nuestra capa están mejor distribuidos. De tal forma que nosotros, sea ese el umbral, que nosotros mapeemos directamente a -127 y 127, y si tenemos valores fuera de ese umbral, pues los mandemos sencillamente a los máximos. ¿Por qué? Porque es preferible solo como, digamos que dañar un poco el valor que tenían esos datos, pero pues mantener, o sea, hacer que la mayoría de los datos sí queden como bien mapeados. Y no sencillamente que esos datos de los extremos nos dañen todo el mapeo que nosotros queremos realizar. Bien, entonces, esto básicamente, pues, ¿en qué vamos? Es sencillamente, tenemos redes neuronales, sabemos que las redes neuronales son un problema a resolver computacionalmente denso, complejo, necesitamos grandes recursos, pero pues hay distintas formas para optimizarlas, como puede ser la poda y la cuantificación. En la actualidad ya existen distintos frameworks y distintas tecnologías que están trabajando en eso. Entonces, una de ellas es TensorFlow Lite y es una, digamos, como, no sé, de los frameworks más conocidos ahorita y tiene su versión Lite. Entonces, TensorFlow es como la versión que generalmente, no sé si algunos de ustedes han trabajado, y Lite es la versión que sacaron para trabajar en microcontroladores. Entonces, está optimizada pues para poder ser desplegada en recursos mucho más pequeños. La mayoría de estos lenguajes y de estos frameworks, cuando se van a desplegar, están basados en programación en C++, ya digamos que no se habla a veces tanto de Python. Mm, y adicional a eso, pues bueno, no sé, tenemos gran cantidad de frameworks. Entonces tenemos TensorFlow Lite, tenemos STM32 Cube AI, que es básicamente un framework que se utiliza para trabajar con tarjetas de la familia STM32. Tenemos PyTorch Mobile, pues que se centra, como el nombre lo dice, como para desplegar modelos de redes neuronales en celulares. Y aparte de eso, también tenemos algunos otros frameworks, digamos, como online. Entonces, hay un framework que a nosotros en nuestro grupo nos gusta bastante, que es Edge Impulse, que es una plataforma en línea. No sé si han tenido de pronto, si algunos la conocen, es súper interesante, que nos permite prototipar soluciones de Machine Learning para sistemas embebidos de forma súper rápida. O sea, es una plataforma que le permite a uno capturar los datos, realizar el entrenamiento e inclusive realizar la optimización del modelo. Entonces, realizando la cuantificación, en algunos casos realizando poda para poder ya después desplegarlo mucho más fácil en un microcontrolador o en un sistema embebido. En este caso, digamos que acá se ven como algunas métricas. Estas métricas sencillamente es un modelo neuronal que se encarga de clasificar como vinos, si no estoy mal. Y pues digamos que una red neuronal igualmente construida pues se construyó para cada uno de estos frameworks y se evaluó cuál era el desempeño que tenía como para tener una forma de contrastarlas. ¿Qué pasa? Pues digamos que a su vez como esta es un área relativamente nueva, todo está en desarrollo. TensorFlow Lite se encuentra en desarrollo, o sea, digamos, el repositorio de STM32, PyTorch Mobile. Entonces, muchas veces también, si uno quiere a veces llegar a optimizaciones mucho más a la medida, mucho más a detalle, uno se puede llegar a quedar un poco corto a veces trabajando con estos frameworks. ¿Qué toca hacer en esos casos? Pues sencillamente es que hay otra alternativa que nosotros podemos utilizar y es sencillamente pues construir la implementación manualmente. O sea, construir directamente la red neuronal, ya sea en C, sea en C++, pues definir cómo se va a hacer todo el entrenamiento y demás, y las métricas y las formas en las cuales la vamos a optimizar.
Entonces, eso también es una forma en la cual inclusive a veces se pueden controlar un poco más los recursos. Eh, Hace poco en la universidad se dictó una charla, pues un curso de verano de Master in Machine Learning, que pues hablaba mucho de esta parte de Tiny Machine Learning. Y el conferencista nos contaba que muchas veces él inclusive para hacer soluciones en su empresa, él se reduce hasta Assembler, que es pues un nivel súper bajo de programación, y ahí mismo él se encarga de optimizar las multiplicaciones matriciales para hacer que su red neuronal pueda correr en dispositivos que tenían recursos muy pequeños. Entonces, es eso, es básicamente, hay cosas comerciales que nosotros podemos utilizar que son muy buenas, muy poderosas, pero a veces, digamos, para llegar a optimizaciones muy propias, pues no hay, digamos que no hay de otra que sentarse a programar casi todo desde cero. Eh, Bien, entonces, una vez definido, digamos, como todas estas iniciativas y estas ideas, les queríamos comentar acerca de una iniciativa en la cual nosotros hemos estado trabajando y que va muy de esta mano. Y básicamente se centra en que nosotros viendo todo esto dijimos, bueno, ¿cómo lo podemos aplicar? Digamos, identifiquemos algún punto de mejora en donde nosotros podemos decir cómo vamos a contribuir, digamos, con esta área, ¿sí? En donde podemos desarrollar algo. Y ahí fue que nos centramos en cómo funcionan los asistentes virtuales. Entonces, un asistente virtual, estilo Google Home, Alexa o Siri, por ejemplo, generalmente lo que nosotros, pues, cómo funcionan, que es una tecnología tipo IoT, es que nosotros tenemos un dato y pues cuando se captura el dato, una palabra de activación, esa palabra es enviada al dispositivo celular, el dispositivo celular la captura, la envía a la nube, después de que la envía a la nube, en la nube es que se procesa todo lo que nos, pues la palabra, lo que nosotros queríamos hacer, y cuando se tiene ese resultado, se envía directamente al celular, y el celular ya se encarga pues de hacer lo que nosotros queríamos. Em, ¿Qué sucede? Entonces nosotros decíamos, bueno, esto funciona muy bien, pero pues entramos en todos los problemas que habíamos visto de trabajar con IoT. Entonces dijimos, bueno, tal vez desplegar una red neuronal de este tamaño es muy difícil en un microcontrolador, pero ¿qué sucede cuando nosotros decimos, bueno, y si lo hacemos un poco más pequeño? Es decir, ¿qué pasa si nosotros hablamos de que esa red grandota que está en la nube no va a estar en un celular, por ejemplo, o en un microcontrolador, sino que va a estar en muchos microcontroladores a la vez? Entonces entramos en algo que se llama split learning. Y básicamente en el split learning lo que nosotros tenemos es que bueno, en el Speed Learning es una métrica que se suele utilizar bastante, es una tecnología que se usa mucho ahorita en hospitales cuando trabajan con la parte de Machine Learning, y es porque como nosotros sabemos que los datos, digamos, médicos son muy privados, y es inclusive a veces como imposible como consolidar una base de datos en esta área, porque pues cada hospital tiene como la información de sus pacientes y demás, ¿qué pasa si esa información nunca se comparte? Si nosotros hablamos de que tenemos como muchos hospitales a la vez, cada hospital va a tener sencillamente, para hacer una red neuronal, va a tener la información partida. Entonces, cada hospital va a capturar su información, se va a encargar pues no sé, como de hacer inferencia en unas redes o de entrenar unas redes puntuales. Y después de eso, lo que va a pasar es que le va a mandar el resultado de la red eh, pues a otro hospital o a otra red que se encuentra, sí, o a otra nube, a otro servidor, la va a mandar a otro lado para continuar realizando todo el procesamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como que no, en ningún momento toda la información va a tener que procesarse de forma cruda, sino que sencillamente es, ok, yo capturo mi información, entré en una porción pequeñita de la red y después los pesos, que ya no es, digamos, como información tan privada, o sea, ya son números, esos pesos se los envío a otro hospital que se va a encargar de realizar otros entrenamientos y al final puede que el hospital allá ya me tenga una clasificación y me puede enviar a mí esa clasificación. ¿Listo? Es básicamente cómo funciona digamos, este flujo de trabajo. Entonces, pues básicamente en qué consistió nuestra iniciativa. Nosotros dijimos, hey, ¿qué pasa si nosotros pensamos en paradigmas de computación, como lo es el split learning, ya más puntual en el área de sistemas embebidos? Entonces, en decir, ok, puede que un sistema embebido no tenga suficientes recursos para, no tenga suficientes recursos, pues para compartir, pues para desplegar un modelo neuronal muy grande,
pero tal vez si no es un modelo, no es un microcontrolador, sino que son muchos microcontroladores, yo ahí sí podría desplegar ese modelo grande. Entonces, en eso, básicamente es en lo que nos encontramos trabajando. Básicamente se centra en, ok, ¿cómo podemos crear una red neuronal capaz de realizar split learning para sistemas embebidos de baja potencia con el fin de que podamos compartir recursos computacionales y estar en capacidad de desplegar modelos mucho más grandes? Entonces, bueno, nada, eso básicamente es en lo que estuvimos trabajando como bastante tiempo. Lo abordamos desde dos lados. Por un lado, nosotros trabajamos pues con un framework conocido como TensorFlow Lite, y por otro lado realizamos nuestra propia implementación de una red neuronal que estamos aspirando a llegar a construir en un framework mm, para realizar este tipo de desarrollos. ¿Qué es lo que sucede? Como les mencionaba previamente, pues cuando nosotros trabajamos con frameworks conocidos, muchas veces estamos un poco atados de manos pues a las optimizaciones y a los procesos que ellos hicieron. Por ejemplo, TensorFlow Lite tiene un peso estimado solo de la librería de 500 kilobytes. Quiere decir que si queremos trabajar en un microcontrolador que tenga menos memoria que esa, no va a ser posible. Entonces dimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer machine learning en cosas mucho más pequeñas? Entonces, en ese caso, pues no había más de otra que pues montando nosotros toda nuestra red neuronal. Básicamente, pues eso, digamos que es un desarrollo que está ahorita como súper experimental. Estamos ya como documentando todo el proceso que nosotros construimos. Básicamente, bueno, hicimos la red neuronal en C++ desde cero y pues tiene ciertos hiperparámetros que nosotros podemos modificar, desde topología, la regularización de las capas, tasa de aprendizaje, función de activación. Toda esa red neuronal, qué pena, toda esa red neuronal se construyó puramente en C++. Eso quiere decir que digamos que C es el lenguaje en el cual se programan la mayoría de microcontroladores. Eso quiere decir que es fácilmente replicable pues casi en cualquier dispositivo. Tiene un peso súper pequeño, es súper fácil de parametrizar. Digamos, básicamente los parámetros que le podemos meter a la red se ven de este tipo. Sencillamente es qué topología queremos, la regularización que se va a utilizar en cada capa, cuál va a ser la función de activación, tasa de aprendizaje, que es muy importante en esta parte, y es cuando nosotros trabajamos con soluciones de Tiny Machine Learning, el flujo de trabajo generalmente que uno sigue es todo el entrenamiento, nosotros lo realizamos directamente en un computador, en un dispositivo que tiene muchos recursos, o en un servidor, bueno, en distintos dispositivos. Pero cuando el modelo ya está entrenado, como decíamos, lo optimizamos, y cuando ya solo vamos a hacer inferencia, ese modelo es el que nosotros desplegamos directamente en el dispositivo. Bueno, eso es como súper claro, que no, digamos que realizar entrenamiento en los dispositivos. Hay algunos estudios que se encuentran trabajando en eso, pero pues no es, digamos, como, no es el fuerte. O sea, el fuerte es, digamos, una vez que el modelo ya está entrenado, pues poder desplegarlo en cositas muy pequeñas. Un ejemplo, digamos, de las tarjetas en las cuales nosotros estuvimos trabajando y como para de pronto darles un orden, una idea de los órdenes de magnitud, son estas tarjetas. Teníamos una STM32, qué pena acá, los nombres no los cambié. Tenemos tarjetas de STM32, esto es una ESP, y tenemos un Arduino Nano BL, que es el último Arduino que salió, bien, o sea, enfocado en trabajar en cosas de Machine Learning. Entonces, básicamente podemos ver que nosotros tenemos dispositivos que tienen súper poquita memoria. O sea, estamos hablando de 64 kilobytes de memoria flash, 256 velocidades de clock de apenas 72 megahertz, pero que están en la capacidad de poder desplegar modelos de Machine Learning. Entonces, digamos que eso es como súper poderoso. ¿Qué queríamos nosotros hacer? Pues, digamos, el caso de estudio que yo les comentaba con el Split Learning, se centra en decir, bueno, yo sé que desplegar un modelo de Machine Learning en una STM32 puede ser, pues en esa referencia tan pequeña, puede ser no muy viable, no puede tener mucho sentido. Pero tal vez es una tarjeta relativamente barata. Si nosotros ponemos múltiples tarjetas, pues nosotros sí podríamos sacarle el provecho a utilizar una tecnología de Machine Learning con esas tarjetas. El ejemplo puntual que nosotros dábamos era, bueno, si estamos trabajando en asistentes virtuales, yo sé que yo, no sé, tengo mi celular o tengo el Google Home y lo tengo en la sala y yo hablo y él se encarga de procesar la información. ¿Qué pasa si hablamos de que, no sé, yo tengo un nodo de estos, una STM,
en cada cuarto de mi casa. Entonces, de tal forma que si yo entro a un cuarto y digo algún comando, él captura el comando, realiza el entrenamiento pues, de su parte de la red neuronal, luego le manda el resultado de ese entrenamiento, no sé, al nodo que se encuentra en otro cuarto, y así sucesivamente entre todos realicen la inferencia colaborativamente, y al final me digan a mí cuál era el resultado que nosotros queríamos. Todo en dispositivos pequeños y pudiendo desplegar redes mucho más grandes que antes, pues que no es posible desplegarlas en un dispositivo completamente pequeñito. Listo, es básicamente en lo que estuvimos trabajando. Eh, que es también relevante de todo este tipo de implementaciones, que parte, digamos, de lo que nosotros veíamos y en lo que se trabaja mucho ahorita en el área de Machine Learning, es que generalmente se pone un problema, o sea, una base de datos, y la competencia es ver cuál es el grupo de investigación que logra adaptarse mejor a ese problema, que logra aprender mejor del problema, que logra tener la mejor precisión, las mejores métricas, ¿sí? Nosotros no nos queríamos quedar solo en eso, sino que también nos interesaba en decir, ok, en Tiny Machine Learning queremos desplegarlo, queremos poder construir el modelo físico, funcional, ¿sí? O sea, como de toda la solución, no, que no solo se rija por una métrica, sino que también la métrica sea poder tener el modelo desempeñando funcionalmente. ¿Qué sucede? Pues que ahí ya entran muchas más consideraciones, consideraciones como es el protocolo de comunicación, en el cual nosotros nos vamos a comunicar con distintos nodos, eh, consideraciones como cómo vamos a alimentar los dispositivos, lo que yo les comentaba al comienzo de cada nodo tiene que estar en la capacidad de hacer sus tareas normales, capturar información, controlar periféricos, etcétera, pero a la vez de poder ejecutar la red neuronal, de poder ejecutar la red neuronal, de poder hacer inferencia, de poder mandarle los pesos a los otros nodos y así sucesivamente. Entonces son muchas tareas y todo eso tiene que ser considerado. Generalmente, pues lo que nosotros, digamos, en nuestro caso estudio, nos centramos fue en realizar una comunicación cableada, o sea, con protocolos de comunicación como I2C, SPI, UART, en el cual conectábamos muchos nodos a la vez de, pues, utilizando un protocolo de comunicación como superior a esos, que se encarga como de unificar el lenguaje de todos los nodos, los conectábamos así como daisy chain para llegar a una topología de este tipo. Entonces, básicamente tenemos muchos nodos, cada nodo captura información y tan pronto él detecta que nosotros queremos realizar inferencia o usar la red neuronal, entonces, ¿qué sucede? Pues él se encarga de mandar, o sea, entrena sus parte de la red, manda los resultados de sus pesos a otro, manda los resultados de sus pesos a otro nodo, ese nodo entrena su parte de la red, manda los resultados de sus pesos a otro nodo, y finalmente el último nodo pues se encarga de calcular el resultado de la red final y después de eso devolvérselo al primer nodo. Es más o menos como fue, digamos, como todo el flujo de trabajo en lo que nosotros estuvimos trabajando. Bien, ya estamos algo cortos de tiempo, qué pena que me he extendido un poco más. Básicamente, pues, finalmente a qué fue lo que llegamos. Nosotros partimos de una red neuronal completamente densa, como nosotros la tenemos acá, y ya estamos en este momento en capacidad de realizar el split en distintos nodos. Entonces, un nodo está en la capacidad de almacenar, en este caso, por ejemplo, tres capas de la red, y el nodo 2, pues si son dos nodos, está en capacidad de almacenar las otras dos redes. ¿Qué sucede en este tipo de topologías? Pues que hay muchas consideraciones que a tener en cuenta. Por ejemplo, yo sé que si el nodo 1 captura la información, pues él se encarga de procesar los datos en esta primera parte de la red, le manda los resultados eh, de pues, la salida de las neuronas, se la manda al siguiente nodo, pues él realiza la inferencia de la siguiente parte y al final el resultado se lo devuelve al nodo 1. Estilo, no sé, en el ejemplo que yo les decía de que cada nodo está en una parte de la casa, si yo hablo, no sé, en el estudio, pues yo quiero que el resultado me llegue al estudio y no que se prenda la luz de la sala. Entonces, tengo que devolver el resultado al nodo que capturó la primera información. Si, por ejemplo, el nodo 2 captura la información, como él no tiene la primera parte de la red, pues tiene que mandar esa información al nodo 1 y después de eso mandarla otra vez al nodo 2, el cual ya se encargaría pues, de realizar la tarea puntual que nosotros queríamos. Entonces, pues entran muchas consideraciones, como, bueno, saber cuál nodo capturó la información, cuál nodo lo tengo que mandar, cómo se va a empaquetar todo eso en la trama y en la información que mandamos.
parte, digamos, de para solucionar un poco eso, también trabajamos con otra topología como es esta de acá, y es decir, bueno, tal vez en esta solución, nosotros si el nodo 2 captura la información, él va a mandar toda la información en crudo al nodo uno. Y vamos a entrar en problemas, como lo mencionábamos, de la privacidad, por ejemplo. Si los nodos fueran, no sé, mucho más distribuidos, pues yo mandar toda la información en crudo a otro lado, pues es una de las partes por las cuales no nos interesa mucho la IoT y queríamos ir a trabajar con la información en el lugar donde se genera. Entonces, bueno, pues otra topología que pues, se nos ocurrió fue realizar este tipo de split, en donde básicamente es cada nodo pues va a tener dos partes de la red. Todos van a tener la primera parte y después de eso pues van a tener como la parte adicional o faltante. Entonces, si el nodo 1 captura información, va a ser el mismo proceso, entrena sus capas, se la pasa al nodo 2 y el nodo 2 ya realiza la tarea. O si el nodo 2 captura la información, después ya no le va a mandar la información cruda, sino, por ejemplo, los resultados de estas neuronas, se las va a mandar al nodo 1, la cual va a entrenar las neuronas que le falten, la capa que le falte, y después se la devuelve al nodo 2. Es básicamente, digamos, algunos resultados, algunos flujos de trabajo en los cuales evaluamos nuestro algoritmo. Mm, ¿Para llegar a qué? Finalmente. Entonces, pues bueno, tenemos básicamente que logramos ahorita con el grupo de investigación, pues ok, tenemos un modelo de Speed Learning para sistemas embebidos de baja potencia. Algunas de las tarjetas en las cuales estamos haciendo esto, por ejemplo, no son compatibles con TensorFlow Lite porque no tienen suficientes recursos. Entonces, pues digamos que es una luz poder llevar el Machine Learning a lugares aún más pequeñitos. Definir protocolos de comunicación para poder realizar este tipo de tareas, fue algo en lo que trabajamos y ahorita pues estamos buscando hacer esa metodología mucho más escalable y fácil de replicar. ¿Qué queremos también con esto? Pues aún nos faltan, digamos, como bastantes cosas a trabajar y a desarrollar, como por ejemplo, ahorita nosotros hacemos un split por capas. Entonces, cada neurona mínimo tiene que almacenar una capa. Pero ¿qué pasa si el dispositivo es aún más pequeñito y no queremos almacenar una capa sino solo ciertas neuronas? Entonces estamos hablando de que una capa va a estar también partida en múltiples dispositivos. Entonces, eso digamos que aún está pendiente, más escalabilidad, digamos poder evaluar y realizar distintas mm, como, pues no sé, nuevos casos de estudio con información, con audio, con imágenes y acelerómetros. Y bueno, básicamente también, pues ver el siguiente nivel de optimización. O sea, hasta el momento nosotros no hemos trabajado bastante con PODA. O sea, hemos realizado algunas métricas, pero como PODA global, como relativamente de porcentajes de eliminar las neuronas, no con muchas métricas tan robustas. Y hemos realizado cuantificación, pero pues digamos que esto obviamente hay mucho más para hacer, hay mucha más tela que cortar de cómo podemos optimizar todo directamente a la medida para lo que nosotros queremos. Entonces, básicamente, recapitulando como de lo que les queríamos comentar, es que básicamente toda esta área de Tiny Machine Learning es, por decirlo de una forma, la intersección entre todo lo que es Machine Learning y los sistemas embebidos, que tiene mucho, digamos que al ser un área tan nueva, un área emergente, tiene mucho potencial de ser utilizado en gran cantidad de cosas, básicamente por eso de que vamos a procesar la información en el lugar donde se genera. Hay muchas, digamos, muchas áreas en las cuales se puede trabajar, desde llevarlo a nuevas implementaciones, ver cómo podemos utilizar nuevos recursos, estilo, no sé, montar sistemas operativos de tiempo real en microcontroladores, como FreeRTOS o cosas por el estilo, para hacer ese procesamiento más rápido. Cómo podemos llevar esa optimización a un siguiente nivel, qué nuevas técnicas de aprendizaje se pueden hacer. Por el momento, como les decía, generalmente como los recursos de los microcontroladores son pequeños, pues nosotros solo nos centramos en hacer inferencia en ellos. Pero pues quién quita que más adelante haya una forma eficiente de poder realizar entrenamiento o fine tunings más óptimamente directamente sobre los dispositivos, pues también es algo como bastante relevante. Algo que mirábamos la vez pasada y discutíamos con el grupo es que inicialmente, digamos, el profesor Freddy nos comentaba que, pues, cuando él estaba trabajando con este tipo de técnicas, generalmente habían muy pocos recursos. Entonces, considerar que nosotros íbamos a realizar una red neuronal, no sé, para detectar rostros, el mismo ejemplo,
y que le metíamos toda la imagen como cruda directamente a la red neuronal, pues era algo que antes no se consideraba o no se contemplaba, pues porque no habían los recursos para hacerlo. En este caso, nosotros ya tenemos los recursos, pues relativamente tenemos muchos más recursos para hacer ese tipo de soluciones y demás. Y ahorita, ¿qué está pasando? Que inclusive estamos migrando ahora, es decir, ok, ahora las redes, sí, tenemos redes súper robustas que hacen cosas como espectaculares, pero pues también nosotros queremos poder llevar esas redes, optimizarlas a dispositivos mucho más pequeños. Entonces es como esa, de cómo ha ido, no sé cómo decirlo, cómo ha ido ese camino de inicialmente buscábamos optimizar todo demasiado porque no habían los recursos. Luego teníamos los recursos, entonces ya le estábamos metiendo todo como a como de lugar a la red neuronal y ver ella cómo se desempeña. Y ahorita ya estamos pasando un poco otra vez a decir, bueno, ya no le metamos todo de esa forma, sino tratemos de optimizarlo un poco más para ver cómo podemos mejorar ese desempeño y no consumir tantos recursos, cómo podemos usar nuevos algoritmos de extracción de características y demás. Eh, entonces, bueno, básicamente eso era lo que nosotros les queríamos comentar. Eh, no sé, en general, si tengan preguntas de lo que, pues de la presentación en general. Sé que en algunas diapositivas estuvo un poco rápido, pero bueno, espero que les haya gustado y parecido bastante interesante. Listo, Sebastián, muchísimas gracias. No sé si damos tiempo por lo menos una o dos preguntitas, ya sé que nos pasamos, pero de pronto ya Felipe nos había preguntado un poco pues, sobre las técnicas y las métricas finales de desempeño, pues ahí aclaramos un poquito la idea y no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Ahí Juan Listo. Camilo le da las gracias a Sebas por la presentación. Gracias, Juan Camilo. Con gusto, con gusto. Sí, no, en verdad, digamos que o sea, qué pena ahí, creo que alguien iba a hablar. No, Oscar también dando gracias por la charla, Sebas. No, con mucho gusto, en verdad. Digamos que resaltar que esto es un área bastante nueva. O sea, esto de Tiny Machine Learning literal se está haciendo. O sea, de lo que nosotros hemos visto es que muchas implementaciones o formas de optimización que salen se convierten básicamente como en el estado del arte. En, vea, esto es lo que hay y ya empiece a desarrollar para mejorarlo. Es un área bastante interesante, tiene mucho potencial y pues a nosotros nos encanta. Antes sí como si tienen posibilidad de investigar o trabajar por esos lados, como súper bien, qué chévere. Bueno, pues muchas gracias a todos. Cualquier igual duda, consulta que quieran hacer, pues estamos ahí pendientes. Nos pueden mandar correo o nos pueden consultar. Mira, César pregunta esto, Sebastián, usted que es experto, que si se pueden implementar métodos de transformadas de wavelets con estos sistemas. No estoy seguro, Frey, no. César, no conozco los wavelets, no sé. Digamos que son dos áreas distintas, ¿no? Aquí finalmente lo que estamos mostrando es que los algoritmos se deben optimizar de la mejor manera para poder utilizar recursos limitados. En el tema de wavelets, pues son otros algoritmos y pues tocaría hacer un estudio de cuál es su implementación final, pues para ver en dónde puedes lograr alguna optimización. Pero son dos mundos de alguna manera diferentes. José nos pregunta que para Machine Learning le recomendamos mucho el framework de Edge Impulse. Si quieren, les podemos me mandar un correo y les pasamos algún tutorial que ya hemos implementado y que ha funcionado bastante bien y es muy práctico. O sea, si quieren el concepto de ingenieril, ahí pueden hacer un par de aplicaciones bien interesantes para trabajar. Ahí Sebas les mandó el link, pero algún video que tenemos por ahí se los podemos también pasar. Total, total. Yo siento que algo que es como súper chévere es no como ponerse la idea de decir, hey, quiero hacer tal proyecto. O sea, como buscar alguna forma de, digamos, en Kaggle, que hay un montón de competencias de reconozca, identifique tal cosas con datasets, buscar alguno de esos. Yo siento que esa es la mejor forma. O sea, como ponerse ese reto de decir, bueno, yo quiero no, pues participar en esa competencia, o sea, ver cómo puedo hacer un modelo que haga ese tipo de cosas y empezar a investigar y empezar a jugar, o sea, prueba, error y demás, eh,
como menciona Frey, esa plataforma de Chimpulse, digamos que es súper fácil de utilizar y permite, pues no sé, como jugar mucho con la red neuronal, cambiar métricas, regularizar, cambiar topologías súper fácil sin de pronto tener muchos conocimientos programando. Entonces, es una forma como bastante chévere e interesante también para trabajar, José. Y es una implementación real, o sea, lo chévere es que la parte superior es muy de ingenieril, hacer pruebas, pero por debajo ustedes pueden ir a programar microcontroladores, él usa TensorFlow, él utiliza pues cosas oficiales, digamos, todo el código está por debajo. Entonces no es por jugar, sino la forma, digamos, para empezar es muy práctica para poder trabajar. Y ya después si quieren profundizar en optimización, en algoritmos, etcétera, pues pueden usar todo lo que están trabajando ahí. Entonces eso es una muy buena herramienta para trabajar. Bueno, muchísimas Y gracias a todos. Que descansen, esperamos verlos más adelante y gracias. Gracias, Sebas. a todos, Frey, y a todos los que asistieron, muchas gracias. Espero que tengan una buena noche. Gracias por su tiempo y por escucharnos. Gracias, descansen, nos vemos. Gracias, hasta luego.